traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. ¿Por qué no toman sus Biblias y hacemos lo que debemos de hacer cada vez que estamos juntos? Abramos la palabra de Dios y abramos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Me pregunto si puedes recordar tu primer día de trabajo, primera semana en un nuevo trabajo. Mucho parecía que estaba en juego cuando eres el novato en el trabajo y solo quieres hacer todo bien. ¿Recuerdas cómo era cuando eras un estudiante de primer año en la universidad? En las instalaciones el primer día parecía que todo estaba en juego. Tú no querías hacer algo malo, no querías ir al lugar equivocado, no querías perderte, no querías parecer como que si fueras un novato. ¿Recuerdas cómo fue cuando tuviste a tu primer recién nacido? Se siente tanto en juego con ese pequeño en tus brazos y solo quieres hacer todo bien. Y hay un principio en eso para nosotros, que cuando hay tanto en juego en tu vida, eso es cuando nos encontramos ansiosos por guianza. Es cuando nos encontramos más enseñables que en otros momentos. Cuando hay tanto en juego, nos encontramos dispuestos a ser exhortados. Cuanto mayor sea lo que está en juego, la mayoría de veces eso indica que somos más receptivos a ser enseñados y enseñables. Ahí es cuando estás dispuestos a preguntar: muéstrame las cuerdas, ¿qué no debo de hacer? Dime qué esperar. Y en lo que estamos todos aquí en Cornerstone es que hay mucho más en juego que en cualquier de esas escenas que les expuse. Esto es lo que está en juego. Está en el pasaje que se nos leyó en Efesios capítulo 3. Quiero que pienses en Efesios 3, versículo 10. Voy a tener ese tipo de principio funcionando a lo largo de este mensaje. Esta es la idea. Pablo dice que la iglesia revela o despliega la multiforme sabiduría de Dios. Hay mucho en juego en eso. Y Él no está haciendo eso a cualquier, sino se lo está haciendo a los gobernantes y autoridades que están en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué está en juego cuando se planta una iglesia? Cuando una iglesia está siendo plantada, cuando ha sido plantada, cuando está siendo establecida. Lo que está en juego es que Jesús está diciendo: quiero que veas mi sabiduría en toda su diversidad. Mira allá abajo. Los gobernantes y las autoridades en lugares celestiales, miren, allí ves mi sabiduría como nunca las has visto en el cielo. Así que cuando esto está en juego para nosotros es cuando vamos a estar más ansiosos para recibir instrucción, cuando entendamos lo que está en juego. Y para nosotros solo hay un lugar al que podemos acudir para recibir esa instrucción, y es la palabra de Dios. Así que esta noche, y primero Dios, el siguiente domingo estaremos en Hechos 16. Espero que nuestro estudio sobre el apóstol Pablo y Silas y Timoteo y Lucas, al entrar al continente europeo por primera vez con el Evangelio y planten una iglesia en Filipos. Espero que allí obtengamos las exhortaciones que necesitamos. Eso es lo que está en juego. Jesucristo está a la diestra del Padre en los cielos. Es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y reúne a los príncipes y autoridades en lugares celestiales y dice: mira, has visto mi diversa sabiduría como nunca la has visto allí en Filipos. ¿Ves a Lidia en su casa? ¿Ves al carcelero de Filipos en su casa y todos los demás que se reúnen con ellos? ¿Ves a Pablo y Silas en la cárcel sufriendo por mí? Allí está mi sabiduría. Allí está mi sabiduría. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que sucede cuando se plantan iglesias de Filipos hasta Katy, hasta Papúa Nueva Guinea. Les voy a dar esta noche y la próxima semana 9 exhortaciones que nos van a asegurar a medida que continuamos estableciéndonos como iglesia. Te voy a dar
las primeras 4 esta noche. Esta es la primera y después leeremos en el pasaje. Exhortación número 1. Mucho está en juego. Recibamos esta exhortación. Número 1. Abraza lo inesperado. Probablemente has tenido buena práctica en esto esta semana. Abraza lo inesperado. Así que comencemos con esto. Este es el segundo viaje misionero de Pablo en Hechos. Él ya ha estado en su primer viaje misionero y comenzó en el capítulo 15, versículo 33. Tal vez vamos a mirar en el capítulo 15, versículo 33, esto es lo que dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra de Dios para ver cómo están. Así que van a comenzar el segundo viaje misionero en lugares donde Cristo ya fue proclamado. Y esa parte es importante en las misiones, es llevar el evangelio donde Jesús ya ha sido conocido para que las iglesias sean fortalecidas. Y cuando estás familiarizado con lo que sucede a continuación, hay un fuerte desacuerdo que surgió entre ellos con la participación de Marcos. Bernabé quería llevar a Marcos, Pablo no lo hizo, y estos dos hombres decidieron que no podrían trabajar juntos. Y me imagino que la iglesia en Antioquía no miraba esto por venir. Probablemente fue inesperado. Aquí está el segundo viaje misionero. Los dos profesionales que salieron antes deciden que antes de salir de la iglesia no pueden trabajar juntos. Eso es inesperado. Y entonces Pablo y Silas viajaron juntos por tierra y se dirigieron hacia la región de Gálatas para visitar a las iglesias en las que habían estado antes. Y en esa región de Gálata, Pablo encuentra a Timoteo, capítulo 16, versículo 1 al 3, y le pide que se una en el segundo viaje misionero. Así que estos tres hombres continúan, y quiero que notes lo que sucede a continuación. Suceden más eventos inesperados. Aquí es donde Pablo, en el capítulo 16, comienza a dirigir sus esfuerzos misioneros hacia lugares no alcanzados, lugares donde Cristo todavía no ha sido proclamado en sus días. El llamado misionero único a Pablo como el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones. Y de aquí en adelante, eso es lo que está sucediendo en este viaje misionero. Noten, versículo 6 del capítulo 16. Pasaron por la región de Frígida y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Eso es interesante. Lugares inalcanzados de Asia, pero el Espíritu Santo no les permitió pasar a esa región donde Cristo no ha sido conocido. ¿Esperaban eso? El apóstol de las naciones va a las naciones y el Espíritu le dice no a esa nación. Hay otro principio que está en juego y está en Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, ¿pero qué? El Señor dirige sus pasos y lo hace de maneras inesperadas. Cuando se plantan las iglesias y se proclama el evangelio, los hombres hacen sus planes, los líderes hacen sus planes, pero el Señor está dirigiendo los pasos. Y lo miran una y otra vez. ¿Quién había planeado para Bernabé y Pablo para dividirse? ¿Quién había planeado a ir a una nación y tener la puerta cerrada? Por lo tanto, no pueden entrar a Asia Menor, a Turquía. Eso era inesperado. Entonces se dirigen al norte, se vuelven hacia Bitinia, esta región del Mar Negro. Versículo 7, y otra vez el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Otra puerta divinamente cerrada. Y aquí está el apóstol de las naciones tratando de ir a las naciones, solo para encontrar puerta cerrada. Eso es inesperado. Tal vez se preguntaron, ¿estoy haciendo algo mal? Así que se voltearon al este, versículo 8, fueron a Misia y voltearon a esa ciudad en la costa que une a Asia.
en la provincia de Macedonia, la cual estaba al otro lado del mar, en el continente de Europa. Ahí es donde Pablo tuvo una visión, versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y cuál fue su conclusión? Versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarle el Evangelio. Nos dice que Lucas se ha unido. Así que tenemos Pablo, Silas, Timoteo y ahora Lucas. Van a navegar en el océano para llegar al continente europeo. En día ahora Grecia hasta Filipos. Así que después de una ruptura inesperada con Bernabé, después de puertas inesperadas y finalmente cerradas, finalmente hay una invitación para una nueva región. Y dijeron: vamos a encontrar este hombre en esta visión. Versículo 11. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al siguiente día a Neápolis y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal. Y llegaron a ese lugar. Neápolis es un camino de 10 millas. Kim y yo nos estamos en la casa de los hermanos Gunnels y es 10 millas hacia aquí. Y eso es lo que hicieron. Y Filipo era una ciudad perfecta para llevar el evangelio en Europa. El lugar perfecto para predicar el evangelio. Era una ciudad líder, era una colonia. Eso significa que tenía muchos privilegios, que lo acompañaban muchos veteranos, vivían en la ciudad romana y tenían el privilegio de ser autogobernantes en Filipos. Eso significa que eran exentos de impuestos. Los ciudadanos podían poseer tierras en Filipo. Tenían pleno acceso a la ley más sofisticada en el mundo conocido en ese momento, con la ley romana, y era el reflejo de llevar el evangelio a cualquier gran ciudad en el Imperio Romano, en el continente europeo. Además, Filipos estaba en esa gran calzada romana llamada el Camino Ignacio. Era un lugar perfecto para difundir de un lado al otro el evangelio. Y puedes imaginarte, finalmente sus expectativas son altas, sus expectativas son bien altas. Encontremos a ese hombre y hay que empezar. Versículo 12. Y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, probablemente planeando sus pasos, la estrategia. El capítulo 17 nos enseña las costumbres de Pablo en ir a una sinagoga, discutir con ellos. Esta era la metodología de él. Fue a la sinagoga, allí es donde estaba la Biblia, podía hablar con sus compañeros judíos, el decirle: el Mesías ha venido, su nombre es Jesús. Era la costumbre de él, probablemente caminar por las ciudades de Filipo buscando localizar las sinagogas y encontrar a este hombre de la visión. Versículo 13. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río. Si estás en los zapatos de Pablo, estás encontrando una sinagoga, llega el día de reposo y te vas de la ciudad. Tú y yo leemos pasando eso, pero en ellos estarían sorprendidos. Eso significa que no había una sinagoga en Filipos. ¿Sabes cuánto toma para comenzar una sinagoga? 10 hombres en una ciudad, hombres judíos. Eso es todo lo que se necesita. Así que no tenían lugar donde ir para predicar el evangelio a los judíos y luego a los griegos. Me imagino que no esperaban eso. ¿A dónde está este hombre en la visión? Así que tuvieron que salir de la ciudad en el día de reposo para buscar un lugar de oración en el río que ni siquiera estaban seguros que existía. Dice el versículo 13, estaban suponiendo que había un lugar para la oración. ¿A dónde estaba este lugar? Tal vez el hombre de la visión esté allí. La práctica habitual de Pablo, su metodología era muy sólida, no hay nada malo con eso. Fue ir a una sinagoga primero, la palabra de Dios estaba ahí, podía hablar y razonar con los hombres al respecto de Jesús. En el versículo 13
empezamos a hablar a las mujeres quien se reunían. Eso es inesperado. Había un hombre en la visión y ahora estamos predicando el evangelio a las mujeres. ¿Qué hizo Pablo con todos estos inesperados momentos en la misión del evangelio? Él solo simplemente lo aceptó. La mente del hombre planea sus caminos, ¿pero qué? El Señor dirige sus pasos. Pablo tenía un plan sensato, un plan sano, y lo usaba donde quiera que iba, pero el Señor dirigía sus pasos y Dios tenía una cita divina fijada en ese río fuera de Filipos. Dios tenía una cita divina fuera de ese río en Filipos. Dios tenía un obramiento divino para Pablo y Silas, no para Bernabé. Y por eso Bernabé no fue. Dios tenía un obramiento divino para guardar en el río. Así que Pablo no podía ir a Asia y quedarse ahí. Y no podía ir a Bitinia y quedarse ahí. ¿Entiendes? Dios tenía una cita divina de cumplir en esa orilla del río y Pablo no podía encontrar un lugar dentro de la ciudad y extraerse porque Dios lo necesitaba fuera en el río. Dios estaba obrando fuera de los planes de Pablo. Son buenos planes y lo está haciendo más de una vez. Era un buen plan ir con Bernabé. Dios está obrando fuera de eso. Era un buen plan ir a Asia y Bitinia, pero Dios estaba obrando fuera de eso. Era un buen plan querer ir a una sinagoga en Filipos, pero Dios está obrando fuera de eso. Dios tenía una cita divina con Lidia y el resto de su casa. Versículo 14, mírenlo. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y la iglesia en Filipos vino por medio de formas inesperadas. Dios fue afuera de la caja de Pablo, Silas y Timoteo y la metodología de Lucas, y a través de un ministerio de evangelios a las mujeres en el río surgió la iglesia. Y nada de eso fue inesperado para Dios, ¿verdad? Esto es lo que quiero preguntarnos. ¿Cómo nos irá a todos cuando haya giros inesperados en el camino de nuestra iglesia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando la soberanía de Dios obra fuera de los planes de los hombres buenos, hombres piadosos que dirigen la iglesia, ¿qué vamos a hacer cuando Dios salga de esos planes? Los líderes van a hacer planes sólidos y sabios sobre el personal, sobre la propiedad, lugares. Pero el Señor dirige nuestros pasos. ¿Entiendes? ¿Cómo nos irá cuando el Rey de la Gran Comisión, que también es la cabeza de la iglesia al mismo tiempo, nos guíe en una manera que no lo esperamos? Bueno, ¿cómo vamos a hacer en ese momento? Depende de qué parte de Proverbios 16:9 pongas tu confianza. La mente del hombre planea su camino. Puedes poner toda tu confianza en lo que estás planeando. Y tengo un plan y es un buen plan. Y lo he dicho con todos y todos afirman mi plan. Estamos planeados. Puedes poner tu confianza en eso. O, ¿cuál es la última parte? El Señor dirige nuestros pasos. ¿Cómo vas a responder cuando las cosas salen afuera de tus planes? ¿Se va a mirar a quién pones tu confianza, en tus planes o que Dios dirige tus pasos? Abraza lo inesperado, ya ha llegado, ya lo has experimentado. Va a venir un poco más.
Llegó esta semana, no nos reunimos en la mañana, no planeamos eso. ¿Quién lo planeó la semana pasada? Es más difícil aceptar lo inesperado cuando ponemos toda nuestra confianza en nuestros planes. Así que la primera exhortación es abrazar lo inesperado. Todo está en juego en lo que somos como iglesia. La sabiduría de Dios se muestra en Katy, Texas, a través de Cornerstone. Necesitamos recibir esta primera exhortación. Abraza lo inesperado. Aquí está la segunda exhortación. Aparta el Evangelio. Número 2, aparta el Evangelio. Algo muy sutil y a la vez siniestro sucede a continuación en Filipos, en el versículo 16 al 18. Noten conmigo. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el Evangelio, el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Hay que primero entender la escena cultural. Esa escena probablemente para ustedes se mira grotesca, pero lo que estaba ocurriendo con esta mujer y su maestro era algo común en la cultura de estos días. Todos lo estaban haciendo. Esta pobre sirvienta estaba poseída por un demonio. Y ella era propiedad de hombres que te puedes imaginar. Y la utilizaron para obtener ganancias. Y todo el mundo en Filipos estaba de acuerdo con eso. Todo en el mundo, en el Imperio Romano, estaba de acuerdo con eso. Desde los esclavos más humildes hasta el emperador, todo el mundo recurría a niñas, hombres, a mujeres como este que estaban poseídas y tenían acceso a información que la mayoría de gente no tenía. Era una práctica cultural familiar. La adivinación es un lugar común en todas partes. Y esta parte culturalmente cómoda de la cultura romana sin Cristo se unió a Pablo y al Evangelio por muchos días. En el versículo 17, está siguiendo, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Quiero que entiendas lo que sucede aquí. Tienes a este mensajero que no lo conocen, Pablo y Silas, están en la ciudad con un nuevo mensaje, y ahora tienes esta parte conocida de la cultura sin Cristo, y ella comenzó a seguir a Pablo y a Silas y a Timoteo y a Lucas. ¿Cómo se conectan estas dos partes? Esa sería la pregunta en muchos de Filipos en ese momento. ¿Quiénes son estos hombres? Ella está con ellos. Ellos están con ella. Y complicando la conexión entre Pablo y esa chica poseída por un demonio es lo que lloraban en voz alta. ¿Qué es lo que dice que está mal? ¿Qué es lo que dice ella que está mal? Estos hombres son los esclavos del Dios Altísimo. ¿Cómo se refirió Pablo a sí mismo? Soy un esclavo de Cristo. Tienes razón. Estos son los hombres que os anuncian el camino de salvación. Ese es exactamente el punto para predicar el Evangelio, para que pecadores como estos en Filipenses puedan ser salvos, liberados y rescatados. Pero así lo hacía días tras días. Versículo 18. Y esto es muy interesante lo que está pasando. Esta pieza tan familiar de la cultura pagana romana se ha unido a Pablo. Y ella está anunciando en voz alta a todos lo que él es y lo que está haciendo, y ella no miente. Y la forma en que Pablo respondió a eso es donde está el punto principal para nosotros que necesitamos comprender. ¿Lo impresionó esto?
Sí, un gran avance en la cultura filipina lo conseguimos de Filipos, lo conseguimos. Versículo 18, siendo grandemente desagradado, Pablo volteó al Espíritu y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que te salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pablo no miró a este momento como una puerta a la cultura. Y en su vida, la multitud podía establecer una asociación entre todo lo que la mujer representaba en sus mentes y lo que Pablo estaba allí para hacer. Podía establecer esa conexión. Y él actuó decisivamente en un momento para no afirmar que hubiera ninguna unión entre estas dos ideas, pero al lugar puso fin a la posición demónica de la mujer. Veía lo que estaba sucediendo y quería separarse de lo que ella era, y lo hizo de una manera misericordiosa al liberarla. Quería que el evangelio sea entendido como ajeno a lo que ella era y a lo que representaba. ¿Entiendes eso? Él quería que el evangelio fuera escuchado y entendido como algo que era nuevo. Tenía que ser entendido como ajeno a lo que eran, lo que son. Pablo tal vez no estaba en desacuerdo con nada de lo que la mujer poseída dijo, pero Pablo no permitió que el mensaje del evangelio, la misión del evangelio, se mostrara en vínculo a lo que ella era en la cultura pagana. Él quería separar el evangelio. Solo piensa en ti, creyente. Solo piensa en tu propia vida. Piensa en cómo y cuándo Dios te salvó a través del evangelio. No sucedió hasta que tú te diste cuenta de que todo lo que el evangelio te proclamaba y te ofrecía era algo absolutamente ajeno a lo que eras, a lo que eres. Habías construido una vida aparte de Cristo, estabas bajo la condenación de Dios y el evangelio no te está trayendo una idea similar que te está dando vueltas en la casa. Era algo ajeno, extraño, algo que te llamaba a vivir por fe en Jesucristo y no eras salvo hasta llegar a esa conclusión. Miras, primero tienes que verlo como algo separado antes para que cambie tu vida. Los filipenses corren poco o ningún riesgo de ver que hay una distinción entre la mujer poseída por demonios, la adivinación. Su vida no tuvo ningún cambio, ninguna transformación. Ella solo era una mujer que seguía a Pablo. No había transformación y eso era inaceptable en la mente de Pablo. No podía simplemente añadir a Jesús a su adivinación. ¿Entiendes eso? Y esa es la razón por la cual Pablo tiene una molestia santa en lo que la mujer poseída por el demonio está haciendo. Las personas no pueden ser llevadas a la conclusión de que puedes tomar el mensaje y puedes tomar a Cristo y añadirlo a tu vida y no tener cambio. Cuando una cultura pagana sin Cristo trata de fusionar el mensaje del Evangelio y Cristo a su vida sin que produzca un arrepentimiento genuino, esto no es un gran avance, es un problema. Eso es un obstáculo para la plantación de la iglesia. Jesús y el Evangelio de la iglesia deben de ser entendidos en primero como algo ajeno a lo que está sucediendo entre la gente. Primero tiene que ser entendido así. Hay demasiado en juego. Y puede perderse si Cristo se asocia apresuradamente con la cultura. Y cuando estás criando a tus hijos, discipulando y pastoreando a tus hijos, nuestros hijos no deben de agregar rápidamente y apresuradamente a Jesús a sus pequeñas vidas que han estado construyendo como pecadores.
Jesús y el Evangelio no pueden ser simplemente añadidos a la vida de un pequeño pecador en una forma de pensar sin que ocurra un cambio. Pablo trajo primero una distinción rígida y clara entre el Evangelio y la cultura pagana y la falta de Cristo a la que estaba llevando el Evangelio, y eso no perjudicó la plantación de la iglesia en Filipos. De hecho, fue la única forma de que la iglesia en Filipos surgió y es la única manera de establecer una iglesia en cualquier comunidad. El Evangelio tiene que ser apartado, visto y entendido para las otras personas. El Evangelio, para decirlo de otra manera, el Evangelio no es otra versión de la forma de que Katie ya está pensando. Es alienígena, es diferente. Es Jesucristo crucificado para el perdón de los pecados. Arrepiéntete y cree. Deja de vivir para ti mismo, conviértete en una nueva creación en Cristo. Haz que las cosas viejas pasen y todas las nuevas vendrán. Ese no es el mensaje de la cultura, ese es el Evangelio. Y se necesita sabiduría para poder decir si alguien se está aferrando a Jesús mientras se deshace de su pasado sin Cristo, o si están aferrándose a Jesús simplemente agregándolo a su vida con la esperanza de que tal vez obtengan un poco de buena suerte en Él. Hay mucho en juego en la predicación del Evangelio. Hay tanto en juego al hacer discípulos y plantar las iglesias cuando hay tanto en juego. Y Hechos 16, número 1, nos exhorta a abrazar el Evangelio o abrazar lo inesperado. Número 2, nos exhorta a apartar el Evangelio. Y número 3, la tercera exhortación, prepárate para el sufrimiento. Prepárate para el sufrimiento. De hecho, Pablo escribirá una carta 10 años después de ese incidente en Hechos 16 a Filipenses, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, habiendo visto la misma lucha que habéis visto en mí. Ellos vieron lo que sucedió después en el capítulo 16. Los filipenses vieron eso. Y Él nos ha concedido no solo para creer, sino para sufrir como me habéis visto sufrir. Y la buena noticia para nosotros es que el sufrimiento por Cristo y el Evangelio es tanto como una parte del don de creer. Entonces significa que el sufrimiento nunca será un obstáculo para lo que buscamos en Katie. Tú y yo sufriendo persecución, no obstaculaciones, el progreso de plantar una iglesia para promover el Evangelio. Noten, versículo 19 del capítulo 16. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. La forma de que estos hombres hicieran dinero era añadidos a esta posesión demoníaca. Y el que Pablo y Silas terminaron eso era inaceptable para ellos. La cultura pensaba, si el Evangelio dice eso, pues los mensajeros tienen que ser detenidos. Así que llevaron a Pablo a las autoridades, a la plaza. Aquí era el lugar donde las autoridades estaban presentes, como la policía, versículo 20, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores. Los magistrados superiores fueron los que tenían las leyes de ese tiempo, y en ese momento no tenían la decisión de ir a corte. Fueron arrastrados a los tribunales contra su voluntad, y todo lo que sucede aquí es injusto. Noten cómo la esclava describe el problema en versículo 20. Dice, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ellos estaban enojados de que perdieron sus ganancias, y al mismo tiempo Claudius, el emperador, en el 84 acaba de prohibir la entrada de todos los judíos a Roma. Así que convirtieron esto en un problema étnico en la ciudad.
Fue entonces cuando los sacaron de la ciudad y están proclamando costumbres que no son lícitos para observar siendo romanos. Noten qué bien el mercado, la plaza entiende que el mensaje de Pablo es ajeno a la cultura. Noten, dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad proclamando costumbres que no son lícitos. Ellos son diferentes, ellos son ilegales a lo que es legal para nosotros y es costoso. No es mal, pero es costoso. Así que Pablo libera a una mujer de ser propiedad de los hombres, de ser poseída por un demonio, y esa es la respuesta injusta. Y en el versículo 22, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgando sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Los magistrados tenían varas, eran los oficiales que podían golpear en cualquier forma o escena que lo necesitaba. Las varas de madera las tomaban y empezaron a golpear a Pablo y a Silas. Versículo 23. Y después de darles muchos azotes, Lucas no se dio cuenta de cuántos golpes. Los golpes empezaron sin preguntarle si eran ciudadanos romanos, porque si eran, no lo pueden hacer. Lo hicieron sin un juicio, lo hicieron sin una acusación legítima, lo hicieron sin ninguna prueba de culpabilidad o representación adecuada, y este tipo de abuso de la ley romana podría hacer que los Filipos perdiera su estatuto de colonia, su privilegio de ciudad. Pero nadie está preocupado en eso en ese momento, y de hecho es útil que Hechos es muy honesto contigo y conmigo. Hechos es muy honesto con lo que cuesta a un plantador de iglesias. Esto es lo que sucede y Hechos nos deja claro que no debemos sorprendernos por la persecución oficial del gobierno. No debería sorprendernos. Y si eso no fue suficiente mal, versículo 23. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Y él, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y aseguró sus pies en el cepo. Como medianoche, Pablo y Silas. Y ahora el carcelero está bajo obligación de observar a estos hombres, y si se escapan, la vida del carcelero está en peligro. Lo tiraron a la prisión interna. No había ventilación en esa parte, no había luz. Sus pies estaban injustamente, no había cuidado para ellos, no había cuidado por nada de lo que estaba sucediendo, no había agua para tomar, y nada en la ley romana permitía que esto sancionara a este gobierno, y ahora estaban sufriendo injustamente. Y la pobre mujer poseída por el demonio no está en la escena. Nunca volvemos a saber de ella. Está perdida en tristeza del momento. No sabemos si se convirtió parte de la iglesia. Escuchemos. La plantación de la iglesia es un privilegio increíble. Predicar el evangelio, hacer discípulos, reuniéndolos para reunirse, levantando el liderazgo de los ancianos, es un privilegio increíble. Jesús reúne a los gobernantes y a las autoridades en los lugares celestiales y señala hacia abajo y dice: mírenos, he estado guardando ese misterio durante tanto tiempo, y en ese misterio tengo una sabiduría para ustedes, los ángeles y autoridades angélicos. Vean que no les molesten. Aquí está el misterio, iglesia, y aquí están. Y miren a mi siervo siendo golpeado. Revela a ustedes mi sabiduría y lo que estoy haciendo.
y los solitarios habitantes de la tierra no aprecian en absoluto lo que está sucediendo. De modo que, aunque realmente es un privilegio asombroso, puede llevar consigo una terrible persecución. Lo que a los ángeles se maravillan, los pecadores odian. Eso es lo que está en juego para nosotros. Plantación de la iglesia, convirtiéndose en una iglesia, era un asunto difícil en Filipos. Y si tenemos libertad para hacer esto, donde no tenemos preocupación de que suceda esto, no podemos perder tiempo. No podemos perder tiempo. Trabajemos por la base más sólida que podamos establecer lo más pronto que podamos. Así que vamos a tener algo más fuerte que podamos apoyarnos cuando las cosas cambien. Hay tanto en juego y cuando las cosas están en juego somos más enseñables para que hagamos todo bien. La exhortación número 1, espera lo inesperado, abraza lo inesperado, aparte el evangelio número 2, número 3, prepárate para el sufrimiento, y número 4, adoración en el sufrimiento. Versículo 25, nos pareció bien como a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo a Pablo tan eficaz como plantador misionero de la iglesia? Me imagino que habían muchas cosas que lo hicieron efectivo, tan fructífero, como si nunca se renunciara, aunque ocurran cosas como esta, no se rinde. Pero creo que lo que se destaca aquí en este pasaje es que Pablo nunca fue un adorador de Jesús pasajero. Él no podía ser desuadido de adorar a Jesucristo, de alabarlo, de adorarlo cuando las cosas se ponían difíciles. Cuando planificas sabiamente, cuando planeas cuidadosamente en toda tu plantación de la iglesia y en esta iglesia estableciéndose, la iglesia crece, es muy fácil levantar nuestras voces y cantar en esos momentos. Es fácil, no está la prueba, pero la pregunta es, ¿qué sucede al adorador cuando el Señor dirija nuestros pasos hacia el sufrimiento, persecución ilegal, injusta? ¿Seguiremos adorando entonces? En nuestro dolor, en nuestra pérdida, exaltaremos a Cristo como Pablo y Silas. Pablo estaba cautivado por algún tipo de grandeza, algún tipo de bondad y gloria que no se puede quitar hasta en este momento. El ser golpeado y humillado no tuvo efecto en su adoración. Es asombroso. Pablo y Silas están en las entrañas de esta prisión. ¿Te imaginas el aroma que hay ahí? Y la mayoría de los prisioneros golpeados como Pablo y Silas habrían llenado el aire de esta prisión interior con llantos, gritos, gemidos, murmuraciones, odio, venganza, amargura y quejas. ¿Te imaginas lo que saldría de la boca de los prisioneros en un momento así, semejante a esta condición? Pero esa noche se escuchó un sonido inusual que seguramente nunca antes habían escuchado en esta prisión. Y eso es porque había un tipo diferente de corazón llenando un tipo diferente de boca, con otro tipo de mensaje, con otras palabras. La adoración está saliendo, la oración está saliendo, las canciones están siendo cantadas. Estos dos hombres están clavados en Cristo de tal manera que ni siquiera una paliza injusta, humillante, el dolor físico podría quitarles. La adoración de Pablo no podría ser tocada por estas circunstancias. ¿Alguna vez has pensado en eso en tu vida? Yo sí lo he pensado, he pensado esto continuamente. ¿Qué sale de tu boca cuando tus planes no son afirmados por Dios?
¿Qué sale de tu boca cuando te humillan delante de los demás? ¿Qué sale de nuestras bocas cuando nos maltratan? ¿Cuán dependiente de nuestras circunstancias es nuestra adoración en Jesús? Como creyente individual, como iglesia, ¿alguna vez has hecho la conexión entre nuestra efectividad en Katy y más allá? Con el fervor de nuestra adoración a Jesús. ¿Qué pasa si Pablo es enviado a los confines de la tierra, pero él no es realmente un adorador, pero él solo es un adorador de buen tiempo? ¿Cómo funciona eso? ¿Alguna vez has hecho esa conexión contigo? ¿Qué tan efectivo eres en el trabajo, en la aula? Si eso es dependiente a la profundidad de nuestra oración a Cristo Jesús. Hay otro dulce principio a considerar en esto. ¿Has notado que no puedes adorar verdaderamente? Si alguien se habría sentido tentado a quejarse de lo injusto y esas circunstancias, me imagino que era Pablo y Silas. Todo está en contra de ellos. Cuando nos encontramos o quejándonos, nos encontramos enojados, es cuando nos quitamos los ojos de Cristo. Sabemos eso. Creyentes no pueden adorar genuinamente a Jesús y quejarse de sus circunstancias al mismo tiempo. ¿Quieres dar muerte a un espíritu gruñón? Deja de enfocarte en las circunstancias cambiantes que a veces están en tu favor y luego no lo están. En cambio, necesitamos poner nuestro enfoque en lo que nunca cambia. Y esa es la gloria de Jesucristo, su bondad hacia nosotros en la cruz, su poder para vencer el sepulcro, su intercesión por nosotros a la diestra del Padre en su demostración de sabiduría a través de nosotros en la iglesia. Eso nunca cambia. La iglesia siendo plantada en Filipos no se trata de Pablo y Silas siendo afirmados. El plantando la iglesia aquí en Katy no se trata de nosotros siendo afirmados. Para estos adoradores, la iglesia en Filipos era acerca de Jesús, la gloria y el valor de Jesús siendo visto incluso en las entrañas de una prisión. La forma que fueron tratados fue intrascendentes, como nos tratan aquí. Y un último detalle, veamos en el versículo 25. ¿Qué están haciendo las personas en la cárcel, en la prisión? Estaban escuchando. Era todo lo que podían hacer, era un público cautivo. ¿Y el impacto en ellos? Bueno, tendrás que venir la siguiente semana para averiguarlo. No hay más juego que comparar. En Efesios 3:10, el Señor que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, en los lugares celestiales, dirigiendo a todos los seres angélicos superiores y diciéndole, ahí está mi sabiduría. Y eso nos hace a nosotros ansiosos a hacer esto bien, a ser enseñables. Así que abrazamos lo inesperado, no ponemos nuestra confianza en nuestros planes, ponemos nuestra confianza en el Señor que dirige nuestros pasos. Queremos separar el Evangelio, queremos que se entienda como alienígena y luego salva. Nos estamos preparando para el sufrimiento. Sabemos que será una amenaza para la gente en algún momento y queremos adorar en nuestro sufrimiento sin importar lo que suceda. Aunque se presenten circunstancias desfavorables, no puede afectar nuestra adoración a Jesús. Oremos juntos. Señor, esos son pensamientos difíciles para nosotros y verdaderas, hermosas. Qué pasaje tan asombroso. Gracias por tu palabra siendo tan clara y simplemente la ayuda y el ánimo que nos corrige y nos reprende, nos recuerda
de lo que tenemos que enfocarnos mientras vivimos para ti en este lugar que tienes para nosotros. Y oramos para que tú seas glorificado verdaderamente al señalar multiformemente tu sabiduría a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales, mientras nos miran y anhelan. Haznos enseñables, haznos atentos, alerta, para que podamos vivir como iglesia, como deberemos, independientemente de lo que se nos presente. Salva a los pecadores y danos fuerza y coraje para perseverar en el sufrimiento, si llega, cuando llega. Queremos que seas glorificado, te adoramos ahora, incluso cuando es fácil para nosotros hacerlo. Ayúdanos a adorarte cuando las cosas se pongan difíciles. Ese día viene. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.